Asociación de Disponibilidad Anquilosante. Un año más nos vemos en el Hospital Ferrar. Quiero agradecer en nombre de la asociación la asistencia, la representación de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, doña María José Ruiz Gómez. Igualmente, agradecer al doctor Manuel Baturones, director técnico de nuestra asociación, por la coordinación de esta jornada. A Luis Ortiz, director de EA y moderador de la jornada. También quiero agradecer la colaboración desinteresada de los servicios de reumatología en los hospitales. Igualmente, agradecer al Hospital del Semar, que de forma desinteresada nos cede este magnífico espacio. Y por último, quiero agradecer la asistencia al presidente de la Asociación de Espondilitis Anquilosante de Córdoba, Jesús de la Asa. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Luis Ortiz. Yo, en principio, como en años anteriores, voy a ser el moderador de la jornada, así que iré dando el turno de palabras como hacemos en los distintos debates. Si alguno tiene alguna duda sobre un poco los actos que vamos a realizar, bueno, entre ponencias y ponencias, pues me preguntáis que yo voy informando. Este año nos tomaremos un pequeño café, pero va a tener que ser ya a título individual. No tenemos organizado una pausa café como tenemos otros años aquí con el Hospital del Libro por parte del presidente de la Asociación de Espondilitis de Córdoba, que está aquí con nosotros. ¿Qué otra cosa por ahí habrá también? Ya os la iré diciendo. Y por último, pues clausuraremos la jornada como todos los años. Así que muchas gracias por vuestra asistencia. Y luego, pues, a vosotros, que sin vuestra asistencia pues sería imposible organizar toda esta serie de jornadas, de las que llevamos ya 19. Así que vamos a aprender también de vosotros, de vuestras actitudes, de vuestras preguntas. Estamos hablando de una enfermedad que tiene una enfermedad crónica, que tiene todavía muchos interrogantes a nivel de historia natural de la enfermedad, de etiología, de diagnóstico, de tratamiento, y que todas estas interrogantes lo que nos llega es a la necesidad de trabajar todos en equipo, todos los afectados, desde el paciente al clínico, al investigador, a las asociaciones, a las instituciones y a todos los implicados. Que contempla es el aumento de la esperanza de vida con una buena salud, y entre las distintas áreas de trabajo pues marca el trabajo con el enfermo crónico, la potenciación del proyecto vital de estos pacientes, en la promoción del autocuidado, de la autoayuda, y luego en otro compromiso habla de los activos de salud, de promocionar los activos de salud, como esos factores que cada uno actuando en diversas facetas, a nivel individual, a nivel del ayuntamiento, a nivel de administración. La duración de esta jornada. Ahora nos vamos a levantar los ponentes de aquí y vamos a empezar ya con el contenido propio técnico de la jornada. Gracias a todos. Bien, pues como habíamos dicho, iniciamos propiamente ya el contenido un poco más técnico de la jornada y bueno, pues como veis en los cartones que hemos hecho de esta jornada, ahora a continuación vamos a tener una mesa redonda. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento como directivo de la asociación y también en nombre de todos ustedes a los asistentes, a los profesionales de la medicina que nos acompañan de los distintos hospitales, de Virgen del Valme, Virgen del Rocío y Virgen Macarena de aquí de Sevilla, y nuestro asesor técnico, don Manuel Baturones Castillo, pues va a ser el moderador de esta jornada, el que va a introducir el debate a los distintos ponentes. Nada, yo espero que tengamos una mesa redonda muy fructífera. Después de la mesa redonda tendremos un pequeño coloquio donde ustedes tenéis que participar. Así que yo le dejo a don Manuel Baturones la palabra
me levanto del estrado y nada, pues empezamos con el primer acto propio de la jornada. Gracias. Bueno, buenos días otra vez. Primero presentar a los componentes de la mesa. A mi izquierda tenéis a Virginia Moreira del Hospital Virgen Macarena, reumatóloga, somos todos reumatólogos, Noemí Garrido del Hospital Virgen de Rocío y Alejandro Muñoz del Hospital Virgen de Baños. El sentido de esta mesa redonda quiere incidir de forma bidireccional en el contacto, que no sea, como siempre, contaros una charla teórica sobre lo que es la enfermedad, sus complicaciones, sus tratamientos, sus diagnósticos, sino un poco que aprendamos entre los ponentes, los que componemos la mesa, y vosotros como público, cómo funcionan las diferentes unidades de reumatología y que preguntéis al final cómo se puede tener acceso a estas unidades, cuál es el funcionamiento interno de las mismas, una forma de conocimiento de la mecánica de la asistencia que os brinda la Seguridad Social. Entonces, sería un coloquio no solamente entre nosotros, que si tenéis alguna duda, yo creo que a través de Luis Ortiz pues, podéis hacer llegar la pregunta en el momento concreto que surja, o bien al final en el debate. ¿Cómo son estas unidades nuevas que se han montado, que tienen ciertas dudas de su eficacia o no existen esas dudas de unidades de aparato locomotor, y cómo se integra o cómo accede el enfermo a estas unidades para que sean atendidos lo antes y mejor posible? Virginia, pues cuéntanos más o menos tu experiencia en tu centro. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer al comité organizador la invitación a participar en esta jornada. Yo trabajo en el Hospital Virgen Macarena, ahora mismo estoy sobre todo dedicada a estas nuevas unidades de aparato locomotor. Tradicionalmente teníamos 3 vías de entrada principalmente de los pacientes a la atención especializada en reumatología. Este programa se había puesto antes en marcha con la artritis reumatoide y había tenido muy buenos resultados. Una vez que pensamos que esto ha podido funcionar en el Hospital Virgen del Rocío, se está intentando implantar ahora en el Hospital Macarena, de manera que todos los pacientes que accedan por un motivo de consulta del aparato locomotor sean visitados en primer lugar por el reumatólogo, y esperemos que con esta estrategia podamos agilizar un poco el diagnóstico de los pacientes con espondilitis. Una vez que el paciente ya ha entrado en el circuito de reumatología, pues se hacen, en función del médico que le corresponda, se hacen una serie de estudios para confirmar el diagnóstico, y una vez esto se ha realizado, pues pasa ya a la unidad monográfica de espondiloartropatía, que como muchos de vosotros sabréis, en el hospital está a cargo del doctor Arizo. Y bueno, pues el tratamiento que corresponda, y los pacientes que van mal con el tratamiento estándar, pues se presentan en una sesión clínica en la que entre todos los compañeros del servicio decidimos qué tratamiento se le puede poner. Una vez se ha presentado el paciente en esa comisión del servicio, el médico de urgencia e incluso otro especialista solo puede derivar a una unidad que se llama de aparato locomotor. En esa unidad lo normal es que a medio plazo esa primera consulta sean todos reumatólogos. Ahora mismo se comparten, hay consultas que son traumatólogos y otras que son reumatólogos. En realidad es como una consulta filtro en el cual llegan todas las patologías de aparato locomotor o reumatológicas, sea espondiloartropatía, artritis reumatoide, lumbalgia, sea una artrosis de rodilla, y una vez que allí le ve un especialista, la mayoría reumatólogos, se decide si es para operar, pasaría al traumatólogo, y el resto de patologías al reumatólogo. Ya se le pedirían las pruebas complementarias necesarias, con vista a que muchas veces, no sé si vosotros habéis tenido la experiencia de que el médico de atención primaria no sabía dónde mandarlo y al final acabáis yendo a consultas de traumatología, de rehabilitación, de reumatología, y eso duplicaba mucho los tiempos de espera. Entonces, como proyecto futuro a medio plazo, probablemente el año que viene, estamos intentando ver qué manera tenemos de que pacientes con enfermedades graves, como es la espondilitis anquilosante o como es la artritis reumatoide, atención primaria tenga un acceso directo al reumatólogo,
por vía o telefónica o email o a través de una página web para que esos pacientes no tengan que esperar esa demora, pues una vez que evalúan al enfermo, piden la prueba complementaria y ya se les deriva a consultas de reumatología específicas. En el caso del Virgen del Rocío no hay una unidad, no hay un solo profesional que lleva las espondiloartropatías, sino que cualquiera de los médicos reumatólogos pues ve un porcentaje de esa patología. Y así nos parece que puede ser más rápido el acceso a las consultas de reumatología y después el seguimiento. Y otras veces pasa lo contrario, que se le piden resonancia, gammagrafía y a lo mejor si le ve directamente el reumatólogo. Pero bueno, cuando sois evaluados por un reumatólogo es muy difícil que se nos escape una enfermedad inflamatoria, y es muy difícil. De manera que una vez estáis ahí y si tenéis suerte que caéis en la bolsa de reumatología, se hacen las pruebas, fundamentalmente ya sabéis una radiografía de columna lumbar y probablemente una serolíaca y una analítica. Y casi siempre se encaja el famoso HLA-27. Habitualmente, después de esas pruebas, estamos hablando que en un mes y medio se pueden recibir esas pruebas. Si sumamos, estamos hablando de 2 meses y medio, 3 meses y medio, con lo cual el diagnóstico precoz nos está quedando un poco de lado, ¿vale? Si finalmente la enfermedad inflamatoria se confirma, es decir, la se confirma, a veces hay que añadir una prueba un poquito más específica, como es la resonancia magnética. No cualquier resonancia, sino una resonancia con un software especial, que bueno, ya vamos a ver más adelante el tipo de resonancia que hay que realizar y tal. Si finalmente pues pasáis, en lugar de estar en los centros periféricos, se pasa y se vehicula un poco hacia el hospital. Que su acceso haya sido dificultado, nada. Simplemente que veáis más o menos cuál es el recorrido. Si hay una primera línea de aparato locomotor y si ahí se confirma dentro de esta primera línea el diagnóstico, en mi hospital pasáis a una consulta que se está intentando que sea monográfica. Habitualmente la consulta la lidera el doctor Rodrigo Montero, que es un clínico bastante sensibilizado, y prácticamente esa es la situación que yo creo que nos gusta mucho de la de mi compañera. No, a mí el Aljarafe, que es un núcleo de población muy importante, con el hospital que tiene allí los hermanos de San Juan de Dios, depende en realidad de vosotros para la asistencia especializada en reumatología. ¿Cómo funciona y cómo una persona que vive en esos núcleos rurales o grandes poblaciones que están al lado de Sevilla, cómo llega a vuestro servicio? ¿Cómo se puede hacer más fácil el acceso? El Aljarafe es un poco peculiar porque además tiene una unidad de aparato locomotor que no depende del Virgen del Rocío y sin embargo reumatología sí depende. Entonces normalmente las personas del Aljarafe tienen dos vías de entrada, son los únicos que tienen 2 vías de entrada al servicio de reumatología. Uno sería a través del médico de cabecera directamente a la consulta de reumatología del Virgen del Rocío y otra es por interconsulta que hace el aparato locomotor del Aljarafe cuando cree que es una patología inflamatoria a reumatología del Virgen del Rocío. Bueno, pues yo creo que vosotros, que las asociaciones y en general, esto se puede transmitir, estas dudas que podemos tener a esos ciudadanos que nos representan, aparte ya del político, sino el que está en primera línea de contacto con el político y que dejen claro que hay unidades de aparato locomotor, que hay enfermos reumáticos, hay enfermos con dolores, pero que también hay enfermedades inflamatorias pues que necesitan una derivación no preferente, sino la lógica que debe tener este tipo de problemas. Puede establecer ese nexo de unión con el político a través de ese área de representación ciudadana que sale en todos los planos. Bueno, ya te rollo, ha salido recientemente la unidad de valoración de técnicas sanitarias de la Junta de Andalucía, que resulta que ahora todos los biológicos, según esta nueva valoración, no sé si os ha llegado ya a vosotros, son equivalentes. O sea que da igual el biológico que se le ponga al paciente, según esta publicación que ha hecho la Junta de Andalucía, la unidad de valoración de técnicas y tratamientos. ¿Qué os parece esa, si ha habido participación por parte de especialistas o solamente han sido los farmacéuticos los que han elaborado esta guía? Te digo si quieres lo que ocurrió. Aquello no en la común, sino prácticamente cogieron a los farmacéuticos y a los reumatólogos
de cada uno de los hospitales, yo lo llamo amablemente Morato, pero bueno, del Morato, del Macarena, y cogieron a los jefes del servicio, nos reunieron, yo estaba porque bueno, me encargo un poco del papeleo y a los farmacéuticos. Indudablemente, yo creo que eso es un tema de debate en cuanto a equivalente terapéutico, ¿vale? Yo creo que ahí, y vuelvo a ser crítico, es un poco una cuestión nuevamente económica, ¿no? ¿Vale? Ahí tenemos que estar los clínicos y sentarnos muy bien, sin olvidar que estamos en época de crisis, ¿eh? Cuidado, no podemos estar tampoco, pero tenemos que estar los clínicos para, si en algún caso, sabiendo que un fármaco es más caro, pero sí el que le puede venir mejor al paciente, típico caso, ¿no?, de espondilítico con uveitis, donde hay que poner adalimumab, porque, y entenderme, adalimumab es el más caro que hay. No podemos consentir que ningún farmacéutico ni nadie nos diga que ese fármaco no, porque es muy caro. Mes a mes, cuando mucho, cada 3 meses, y ya no es porque vaya a cobrar una productividad, es que las presiones van a, tú sabrás lo que haces si no te atienes a unos objetivos. Pero no podemos olvidar que cada paciente tiene después su comorbilidad asociada, y en eso no se ha demostrado que todos los fármacos sean iguales. No es lo mismo una persona que tenga, por ejemplo, una espondilitis anquilosante y una insuficiencia cardíaca, no le podemos poner el mismo biológico, por mucho que para la espondilitis sea igual de eficaz. Y lo que comentaba Alejandro, no es lo mismo una persona que tiene una espondilitis y una uveitis, no funciona lo mismo el etanercept que la adalimumab. Lo lógico es que el biosimilar de la marca pues se ponga el precio, como está ocurriendo con los fármacos de marca, al mismo precio que el biosimilar. Eso sí puede conllevar que se carguen las tintas sobre ese fármaco que ya se han encargado ellos de demostrar en esta guía de uso de biológicos en espondilitis, que es igual a los demás. Pero tenéis que saber eso, ya se explicará después las particularidades de cada uno de estos productos para que se ajuste porque el tratamiento tiene que ser como un traje de sastre. No desastre porque sea un desastre, sino porque se ajuste a la persona. No de manera crítica, sino siempre para que aprendamos todo, nos llevemos todo una mejor experiencia a algo con vuestra intervención, pero no de manera muy crítica, porque si no, ya sabes que no está aquí la administración y no podemos contestar al respecto. Venga, os doy la palabra. Por aquí primero. Y mira, la pregunta era, por ejemplo, yo que tengo el golimumab, ¿qué vaya a hacer? ¿Quitarlo, por ejemplo, el genérico para todos o...? Probablemente se mantenga el tratamiento que usted tenga, no va a haber cambios a otros fármacos, ese no es el caso. Estamos hablando para cuando el paciente se decide que se puede beneficiar de un tratamiento biológico, ¿vale? En ese caso es lo que hemos hablado, pero no se cambiarían todos a ese fármaco que se ha decidido, que es, por así decirlo, el más eficaz al mejor precio. Si el acceso ahora mismo es más rápido y se intenta evolucionar en el tema. No es de recibo que alguien esté con un dolor de espalda sin una respuesta y que finalmente, por un clínico brillante como el doctor Toyo, pues gracias a eso usted se encauce en este camino que estamos hablando. Es decir, rotundamente a su pregunta, indudablemente esto ha mejorado. Y ha mejorado, y vuelvo a decir, gracias a la inclusión del médico reumatólogo en esta unidad de aparato locomotor. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? Porque me imagino que tiene que tener la enfermedad para que mi hijo vaya al reumatólogo lo antes posible. En el caso de tu hijo en concreto es que da igual que tenga la chileal 27 positivo o negativo. Si tiene un dolor que razonablemente puede ser indicativo de una espondilitis y con esos antecedentes familiares tan abigarrados, lo que tienes que ir a tu médico de cabecera y que le derive de forma preferente. Dependiendo del área al que pertenezca, si es en el caso del área del Virgen del Rocío, la única forma que tiene él es derivarnos a consulta de aparato locomotor. Y es importante que en la derivación él ponga que tiene sospecha de que hay una espondilitis. En el caso suyo, ¿vale? Y implicando un poco lo que usted dice con la asociación, la grandeza de una asociación, lo digo porque ya sabéis que las asociaciones de pacientes donde tienen su mayor resplandor es en Estados Unidos, ¿vale? La grandeza de una asociación que usted
se lo comente al presidente y tenga capacidades, que soy gente con criterio. Yo creo que la gente de directiva de una asociación habitualmente no hay que decir, no quiero denostar el papel del médico de familia, sino que en estos casos quizás tan evidente, ¿vale? Hay un consultor, un viaducto rápido, no vamos a decir que ahora vayáis a todo el mundo a presionar aquí, pero estos casos yo creo que no podemos, es lo que os he dicho, hay que entrar por la puerta de atrás, no podemos entrar, intentar a ver de qué modo y forma tenemos para que estos casos entren directamente. Algunos que pertenecemos al Macarena y vamos al Virgen del Rocío o al revés. Y otra cosa es el tema de la presión sobre los médicos de calidad. Supongo que su pregunta habrá sido un poco ingenua, porque usted sabrá igual que yo que esa presión existe realmente. Y lo de las sesiones clínicas, supongo que ustedes practicarán, los reumatólogos, los jefes de servicio practicarán las sesiones clínicas en los diferentes ambulatorios. Es que se hacía una receta como la que le hacemos a todos los pacientes para sacar la medicación de la farmacia del hospital, y con ese papel iban a la farmacia de su hospital de referencia y ahí sacaban la medicación. Eso lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo y no ha habido ningún problema, pero cuando ha venido el problema económico, pues lo que ocurre es que en los hospitales de referencia pues no se quiere dar la medicación que se tiene prescrita, y aquí tenemos un tira y afloja entre unos y otros, porque ni en nuestro hospital nos aprueban los tratamientos de los pacientes que no pertenecen al área, ni en el hospital de referencia se le quiere dar al paciente un tratamiento que no ha prescrito un médico de ese hospital. Buenos días, yo tengo espondilitis y tengo colitis ulcerosa, pero hace unos 2 años que el niño empezó con unas llagas en la boca. Entonces, hasta yo saber que tiene, porque me han dicho que era artritis, hasta yo saber que era de la artritis, me llevó 2 años y pico. Me lo han mandado a toda clase de médicos, menos al reumatólogo. Y el reumatólogo me lo ha visto porque lo he llevado, porque le he hablado yo con el que me veía a mí, pero todavía las llagas no se le quitan. Pero insistir en el diagnóstico, si no reúne los requisitos, pues también es como decir que estoy embarazada y la prueba negativa. Y bueno, yo quería hacer un inciso un momento. En la unidad de investigación lo que se hacen son ensayos clínicos. Me voy a permitir hacer la última pregunta y cerramos ya el debate al doctor Baturone, y también le pido una respuesta rápida. Manolo, ¿tú crees que los pacientes en general se cansan de la medicina pública y terminan yendo a la privada o terminan yendo a las compañías de seguros privados por los servicios que ofrecen, o no? Desde tu punto de vista como médico de... No, yo soy funcionario, un funcionario un poco raro, y yo tengo acceso o bien a medicina pública o a medicina privada. Yo puedo elegir, los funcionarios estatales pues tenemos esa ventaja. Yo he elegido la medicina pública. O sea, pero me refiero al paciente. Si el paciente se encarga del tratamiento que recibe... Si no soy un paciente, lo seré en un futuro, pues en general la gente está muy contenta con la sanidad pública. Y los enfermos inflamatorios están muy bien tratados en la sanidad pública. Y yo animo que la sanidad pública es la que tiene que ser la principal vía de tratamiento para este tipo de patologías. La medicina privada, y yo de hecho, por las tardes soy un médico privado, pues sirve para los fallos que siempre hay en el sistema. Y luego para el que, por cuestiones de horario, de comodidad, pues quiera tener acceso a través de una compañía de seguro que sea una sanidad privada concertada. Pues nada, agradecer enormemente la intervención de los distintos profesionales reumatólogos que nos han acompañado. Yo creo que ha estado muy interesante el debate. Seguramente tendríamos para más, pero por motivos de protocolo tenemos que seguir con la jornada. Así que pido un fuerte abrazo a todos los la primera interviniente es la doctora doña Noemi Garrido Cuñar, reumatóloga del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que ya ha debatido previamente, y bueno, pues nos va a disertar sobre novedades en el tratamiento de la enfermedad
y sus complicaciones. Otro pilar muy importante es la calidad de vida y la funcionalidad. Es cierto que si alguien iba en una silla de ruedas y conseguimos que se levante, pues el paciente viene a la consulta y nos dice, he mejorado muchísimo. Pero cuando evaluamos al paciente, si tampoco es capaz de andar 50 metros, pues por mucho que ha mejorado, su calidad de vida y la funcionalidad no ha mejorado, al menos lo que queremos los reumatólogos que mejore, y supongo que sobre todo los enfermos. Y por último, pues nos basamos en una serie de pruebas complementarias, que a diferencia de otras enfermedades reumáticas, tienen quizás menos importancia que todo lo anterior, como serían pues la velocidad, la PCR, las pruebas radiológicas, sobre todo para hacer el diagnóstico, pero para la evolución, a lo largo de la evolución de la enfermedad, para saber si ha respondido o no al tratamiento, no son tan importantes, porque hay muchas veces que el enfermo está muy mal, tiene una capacidad funcional malísima, y sin embargo la velocidad, el hemograma y toda la analítica están normal, y eso no significa que no esté grave. No quiero que os quedéis con ningún dato y demás, sino que veáis qué es lo que se está haciendo y qué cosas estamos obteniendo. Lo he tenido fácil, ¿vale? Primero por lo que os he dicho y segundo porque recientemente hemos estado en San Diego. En San Diego ha tenido lugar la reunión del Colegio Americano de Reumatología, el llamado ACR. Ha ocurrido hace una semana y media, y lo único que he tenido que hacer me iba a los pósteres o a la charla y ver un poco qué se estaba haciendo. Muchísimos servicios, muchísima gente, es decir, estos son estudios maquiavélicos, grandísimos, muy multidisciplinar. Fijaros simplemente, esto que intenta unir ya la amiloidosis en pacientes con anquilosis, es decir, la prevalencia de la amiloidosis es muy baja, es decir, se está estudiando ya incluso asociacionismo tremendamente raro, es decir, vamos avanzando y estamos intentando coger incluso las cosas más novedosas, pero insisto, en la necesidad de unir gente de Turquía, gente de otros, lo mismo, eso es de las cosas que más me sorprendió en esta reunión, que la cantidad de profesionales implicados, de unidades y demás. Entonces, si el doctor Bartolomé quiere hacer una pregunta, le doy la palabra a él. Yo, como soy exfumador, pues Alejandro lo ha comentado antes, pues comentarle el tema de la citrulina, porque hace ese comentario. El tabaco es tan malo que se une a un aminoácido que se llama arginina, que compone nuestro tejido, de nuestro cuerpo, uno de los aminoácidos que tenemos, el tejido conectivo, y lo cambia y lo convierte en otro aminoácido diferente, que se llama citrulina. Que eso en la artritis reumatoide se ha visto que tiene mucha importancia. Pero la pregunta es, la espondilitis seguramente también tenga un valor. Sí. Y en la artritis psoriásica, o sea que seguro que te cambia la conformación de tejido de colágeno y lo hace todavía más extraño a un organismo que está creando anticuerpos contra... Sin lugar a dudas. Además, bueno, eso a nivel molecular, lo que tú has cambiado, lo que has comentado, al fin y al cabo, entender una cosa. El tema de aminoácidos es una cuestión de crear puentes entre moléculas, o están implicados en ese tipo, ¿vale? Entender que los aminoácidos es la parte micromolecular de una proteína. Que se cambien las proteínas del cuerpo es brutal. O sea, quiero decir que estamos hablando, ya no por el aspecto microcirculatorio que yo he hablado, y aprovecho, y es muy buena puntualización, es que el tabaco incluso modifica aminoácidos, modifica puentes, como hemos hablado, las moléculas se unen a través de puentes químicos. Eso está totalmente notificado y está totalmente estudiado. Dar una sintomatología como si fuera dolor en epigastrio, no sé si a eso lo que refiere, y la espondilitis anquilosante a nivel de estómago por el uso de antiinflamatorios puede provocar gastritis, úlcera gástrica, hemorragia digestiva, pero no tanto por la enfermedad en sí como por el tratamiento que se utiliza para ella. Yo puntualizar en la enfermedad de Crohn, que es otra enfermedad inflamatoria intestinal crónica, pues sí puede dar síntomas a nivel de esófago y de estómago, pero es muy raro. La enfermedad de Crohn siempre suele actuar a nivel de intestino delgado, entonces las molestias que da son de la zona baja abdominal, no la zona alta, pero hay que tener en cuenta que también puede dar Crohn esofágico, Crohn gástrico, pero que eso se sabe también por el estudio analítico que le puedan hacer. Entonces me pregunto si los dolores en los pies, en general en los pies, a ver, en mi caso personal yo tengo espondilitis, fibromialgia, poliartrosis, hasta me lo he apuntado, osteoporosis. Entonces claro, tengo yo ahí pues, como un abanico de cosas, pero a mí me duelen mucho los pies. He tenido edema óseo en uno de ellos, pero me duelen los dos.
siguen inflamados, pero en la resonancia, que también insistía que la resonancia parece que no es la panacea, que yo creía que sí. En la resonancia me sale que no tengo nada, pero a mí me duelen los pies. En cuanto a la talargia o la entesitis en la zona de inserción del Aquiles, ¿vale? Eso suele doler en la parte trasera del talón, en la zona en la que se inserta el gemelo, por así decirlo, de una forma, en el tobillo, ¿vale? Ahí hay estudios, y eso está de forma muy contundente ya estudiado, donde ahí hay inflamación. Pero eso es un dolor inflamatorio, es decir, duele más por la noche y tal, y es un dolor que es muy específico. Yo quería, igual que antes, lo de las llagas de la boca del niño. Al final, después de 2 años de llagas a la garganta, me han dicho que es de la artritis. Pero lo que quiero decir, que si él tiene un tratamiento para la artritis, ¿por qué sigue con llagas en la boca? A veces depende de que, si son directamente por la artritis, hay incluso a veces que el propio tratamiento puede generar llagas. Sí, como el que se está tomando ahora también, pero... Exactamente. Y después lo más importante es que le diagnostiquen si esas llagas son una complicación de la artritis o si son asociadas a un proceso, como ha comentado el doctor Baturones, de una colitis ulcerosa o de una enfermedad inflamatoria intestinal, porque eso sí tiene unas indicaciones terapéuticas un poco diferentes. Sí, era la pregunta de antes sobre el reumatólogo me hizo una radiografía de lo que es sacro y cintura y salía a la izquierda más despegada, con más hueco, y realmente la izquierda me duele más que la derecha. Y no sé si eso llegará a más acto, más separación o romperse. Y como he visto ahí en la prótesis, ya está hablando, doctora, de ponerla más joven, total, no sé, una pregunta por saber yo. No existen prótesis de sacroiliaca. La separación nos sirve a nosotros para ver como un índice del grado de inflamación y del tiempo que lleva. En función del tiempo y de la inflamación, a veces se ve separación, en los estadios finales lo que se ve es una disminución, otras veces se ven erosiones, pero no significa que se le vaya a romper por ahí. Eso lo que nos indica es que hay inflamación en esa articulación. Hola, estaba interesada en una nueva formulación que ha salido para la uveitis. Se llama Meriva, está compuesta de sulfatilcolina y curcumina y no se comercializa aquí en España todavía, me cuesta bastante trabajo conseguirla, pero está muy indicada para la uveitis y los últimos ensayos clínicos que yo he leído, que han salido también hace muy poco, muy recientemente, porque la molécula está patentada de hecho en el 2010, parecen muy prometedores. ¿No hay forma de conseguirla? A nivel europeo, vamos, no lo sé, lo reconozco. Y vamos, yo en la época que estuve allí, en la unidad de uveitis, los resultados no fueron muy prometedores. Es más, siempre digo lo mismo, si hay algo, además una molécula que no es muy cara, si es algo que fuera bueno y no sería caro, estaría implantado y estaría de acuerdo conmigo. El que sea tópico no significa que no se absorba a nivel general. Generalmente los tópicos suelen tener unos efectos secundarios que suelen estar en el lugar donde se colocan.